Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestra entrevista central de este jueves y yo encantada de recibir al precandidato a diputado por Santo Domingo Norte, Osiris de Sena, y también director de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, Roselvis. Para mí un agrado estar aquí y muchísimas gracias a ese público televidente que nos acompaña cada día a través de este prestigioso espacio. Osiris, lo saludé como ingeniero porque quiero precisamente aprovechar su calidad de servidor público, esta posición en la que usted está como director de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, para que veamos algunos de los proyectos que tienen en ejecución y que yo sé que tienen impacto directo sobre la población. Permítame preguntarle primero por el CAID, el Centro de Atención Integral de Santo Domingo Este, que tengo entendido que está bajo la ejecución de esta unidad. ¿Cómo va eso? Sí, ese es un proyecto que ya está en su fase final. Hemos tenido ciertos retrasos en las últimas semanas, las últimas 2 semanas, por el tema de la lluvia, principalmente con los trabajos exteriores, pero ya es un proyecto que está a máximo 2 semanas ya para la conclusión por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es un proyecto de alta trascendencia y de alto impacto para la República Dominicana, especialmente para esa población que padece de alguna de estas situaciones especiales que detallaré en breve, como parálisis cerebral, síndrome de espectro autista y síndrome de Down. De modo que este va a ser un proyecto que va a venir a resolver un poco esa situación, de esa gran demanda que tiene el país en este sector de la población. Osiris, usted ha detallado algunas de las, digamos, de las condiciones especiales que son atendidas en el CAID y que serían atendidas en este de Santo Domingo Este. Veo que la maneja al dedillo. Quisiera saber cuáles son las especificaciones que tiene esta construcción para pues ese tipo de pacientes, para esos niños. El tema de las especificaciones médicas, yo no soy experto en la materia, no es algo que yo maneje al Hablo dedillo. de rampas, de ascensor, ¿verdad? Estas cosas básicas que uno pues supone que debe tener esta edificación. Sí, correcto. Ya en términos constructivos, esa es la parte que nosotros manejamos como director de obras públicas. Y es una instalación que está dotada de condiciones especiales, como tú señalas. El tema de rampas, sí, piso podotáctil y ascensor. O sea, está equipada de eso para dar facilidad, además de algunos espacios acondicionados para que los niños con esas condiciones puedan desarrollar sus actividades terapéuticas y actividades normales. Por ejemplo, hay pisos de gomas, tenemos también áreas de hidroterapia, con piscinas equipadas con las más altas tecnologías y estándares. Tenemos un salón multisensorial que es yo diría que el eje o columna vertebral de los centros de atención integral a la discapacidad. Realmente es una instalación equipada al más alto nivel, para que esos niños puedan recibir las atenciones de rigor y puedan ir resolviendo esas situaciones de condición especial, de modo que le permita a largo plazo irse insertando en la vida laboral y cotidiana de manera cuasi normal. Osiris, ¿por qué tardó tanto o por qué ha tardado tanto la entrega de este Centro de Atención Integral en Santo Domingo Este? Lo menciono porque ustedes se recordarán, amigos televidentes, que hace un par de meses tuvimos aquí a un padre que tiene un niño con condición de autismo y que estaba haciendo un periplo por los medios de comunicación, precisamente reclamando la entrega de esa edificación que estaba ya a punto de término. Sin mal no recuerdo, creo que a propósito de esas denuncias en los medios de comunicación, el ministro hizo un descenso y creo que pusieron una fecha para la entrega de este CAID. ¿Qué fue lo que pasó que se prolongó tanto? Sí, esa es una de las preguntas que más la gente se hace. Y hay personas incluso que sacan conclusión a priori sin conocimiento de causa. Pero lo cierto es que fueron muchos los obstáculos que encontramos en el proyecto CAID. Yo comentaba en un medio muy prestigioso que tuve una entrevista recientemente, que a veces
es mucho más fácil uno arrancar un proyecto desde cero Claro. que cuando se lo dejan a medio término, pero con obstáculos. Porque era de la por todos lados. administración pasada esa edificación. Correcto. Fue un proyecto que encontramos de la administración pasada, pero el contrato principal del CAI, nosotros lo encontramos completamente agotado. O sea, el 100% del contrato más el 25% que establece la ley. ¿Y cuánto le faltaba a la obra para concluir? La obra iba a un 60%. Con el 100% del presupuesto agotado. Sí. Más el 25% extra que contempla la ley. Usted me está diciendo, Correcto. Osiris. Entonces, ahí, para empezar, teníamos ese obstáculo, ya que no teníamos liquidez ni presupuesto, pero tenemos el proyecto, que es un proyecto que la gente lo demanda. Claro. Y con toda su razón, porque cuando tú tienes una necesidad, tú quieres que se busque la forma de saciar esa necesidad. Y el Estado tenía la obligación de darle continuidad a esa obra. Le dimos continuidad, pero no te puedo negar que fue toda una odisea, empezando por el tema del presupuesto. Teníamos luego un contrato en manos de otro contratista. Tener dos contratistas en una misma edificación, eso realmente es algo bastante complicado, porque se manejan luchas de intereses. Claro. Y situaciones que se generan, que uno le deteriora un espacio a otro, todo ese tipo. Pero... Y al final el que termina afectado es el ciudadano, el usuario final de esas instalaciones, ¿no? Porque se posterga la entrega de la obra. Desde luego. Entonces, aparte de eso, nosotros recibimos un contrato agotado, pero también recibimos una condición anormal, porque fruto de la pandemia, todo se disparó, los precios se dispararon por la nube. Cuando se firmó ese contrato inicial del CAI Santo Domingo Este, una funda de cemento costaba 240 pesos. Pero como todo un contratista le pide que consuma cemento para tú pagárselo a 240 pesos, cuando en la realidad cuesta casi 500 pesos. Entonces, ese fue otro obstáculo, el equilibrio económico. Nosotros tuvimos que equilibrar contratos en el CAI Santo Domingo Este. Y ese proceso fue bastante largo porque aunque existía en la ley de compras y contrataciones 340-06, existía el término de equilibrio económico, en la práctica eso no se ejecutaba. Como para hacer adendas, digamos, ¿no? Al presupuesto inicial, si se quiere. El equilibrio económico básicamente consiste en equilibrar desde el punto de vista económico las condiciones de cuando se firmó el contrato a un instante posterior. En este caso, cuando yo te mencionaba de esa funda de cemento, que en vez de que se le pague a 240 pesos, que se le pague a 460 pesos, por ejemplo, que era el precio actual. Ese es el equilibrio económico. Pero como no se habían hecho equilibrios económicos, nosotros tuvimos que esperar un decreto, que fue el decreto 367-21, 467-21, que fue en noviembre del 2021. Entonces ya ahí tenemos las herramientas para hacer equilibrio económico, pero ya ha pasado un año y 2 meses más o menos de gobierno. Pero luego de ese decreto, usted dice, porque el gobierno va a tener ya casi 3 años ahora en agosto. Sí, correcto. O sea, 1 año y 2 meses aproximadamente desde que tomamos el gobierno, el 16 de agosto del 2020, hasta que sale el decreto, que es la herramienta para poder realizar el equilibrio económico. Entonces, luego tenemos esa herramienta, se forma un cuello de botella en las distintas instituciones, porque esto implica que se va a hacer equilibrio económico en todas las instituciones y en prácticamente todos los contratos, salvo los que eran recientes. Entonces, ya ahí tenemos unidades de presupuesto que se vieron prácticamente colapsadas, porque estaban estructuradas para dar solución a situaciones cotidianas o normales, pero de repente se enfrentan a hacer equilibrio económico de todos los contratos. Vaya. Eso realmente fue un caos y tomó tiempo. Pero luego de eso, yo debo mencionarte también que nosotros encontramos de todo un poco en esos contratos. Encontramos incluso, no solamente de los contratos, también de la edificación. Parte de la edificación construida
sin ninguna toma de salida eléctrica, ni de toma corriente, ni de iluminación. No. Pero, una caja negra. Pero, ¿qué es esto? Porque estamos hablando de que cuando se aprobaron esos proyectos, esos planos, se supone que hubo evaluaciones de lo que se estaba planteando ahí, ¿no? De esos procesos de licitación, de los diseños y todo lo demás. ¿Cómo puede ser eso posible, Osiris, que se llegara, incluso que se iniciara una edificación con esas condiciones? Yo necesito que usted me lo aplique. Yo sé que la gente que nos está viendo también. La edificación se inició de cero, pero por razones que yo Hablamos no conozco. específicamente del CAI de Santo Domingo Este, en este caso. Correcto, por razones que no conozco, se llegó a construir espacios como el multisensorial, que no tenía ninguna toma de energía eléctrica por ningún lado, ni de toma corriente, ni de iluminación, y ya tuvimos que rediseñar esos espacios y adecuarla a las exigencias. ¡Qué barbaridad! Pero no solamente eso, ese proyecto no tenía ni siquiera agua potable, no tenía toma de agua potable de la casa. Tenía complicación con el tema del drenaje porque no se tomó en cuenta en el diseño. Vaya. Habían temas que había que resolver, yo diría que de manera urgente, y nosotros nos enfrentamos a todo esto. Es importantísimo que estemos ofreciendo estas informaciones porque yo me incluyo dentro de las personas que se indignaron en ese momento cuando conocimos el nivel de avance que tenía esa obra y que caramba, que todavía pues no se haya entregado, sobre todo considerando el aumento que ha habido de diagnósticos en la población con autismo. Pero qué bueno que se ha avanzado en ese sentido. Una última pregunta para terminar de entender ese proyecto. ¿En qué porcentaje se aumentó el presupuesto para la conclusión de esa obra? Fíjate, el equilibrio económico básicamente aumentó en un 30%, aumentó el presupuesto, con relación a los presupuestos anteriores, que fue básicamente lo que aumentaron los precios, o los materiales de construcción y mano de obra, etcétera. Osiris, ¿qué tipo de obras son las que entran dentro del ámbito de trabajo o de ejecución de la unidad ejecutora de proyectos especiales de obras públicas? Porque veo, por ejemplo, esta edificación del CAID. Yo particularmente no acabo de comprender muy bien cuáles son las edificaciones que entran dentro del rango de acción del Ministerio de Edificaciones y Viviendas, cuáles dentro de obras públicas. Entonces, para que entendamos un poquito, a ver, cuáles son las que entran dentro de su jurisdicción, digámoslo así, de su unidad. Luego de que se constituyó el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, los proyectos que tienen que ver con construcción de edificaciones para vivienda, hospitales, caen dentro del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Pero esos proyectos que ya estaban en ejecución, principalmente los que tenían ya ciertos niveles de avance, continuaron en obras públicas. Y realmente ya tenemos que darle feliz curso para luego entonces que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones pueda seguir con su rol desarrollando edificaciones y viviendas. Hablemos de otro proyecto, de otro que también es de una edificación de salud que sé que está a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales y es la unidad de tamizaje neonatal que se construye al lado del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Todo el que pasa por la avenida Abraham Lincoln, ya próximo a la George Washington, habrá visto ese edificio que se está levantando ahí en la esquina de la, me parece que esa es la, wow, se me olvida el nombre de esa calle, que hace esquina con la Lincoln, ahí donde está el Robert Reed. Cuénteme un poquito sobre esa unidad que se está levantando ahí. Sí, ahí se está construyendo tamiz neonatal, que es un laboratorio. La Paul Harris, esa es la calle. Cuyo objetivo es realizar pruebas de tamizaje. Es decir, para que a los infantes en los primeros días de nacido se le puedan realizar pruebas con el objetivo de determinar algunas enfermedades congénitas que pudieran tener solución, se pudieran remediar, tomando las previsiones del lugar. Entonces, es un laboratorio muy novedoso, el primero del Caribe en ese tipo, y cae como anillo al dedo ese laboratorio también neonatal, porque viene a ser un elemento para poder dar cumplimiento a una ley que se aprobó el año pasado, que es la ley de tamizaje, que se aprobó en el Senado de la República. Y con esto vamos a dotar el país de una herramienta adicional que permita tener mejores y mayores garantías para los infantes en los primeros días de nacido.
Definitivamente que una obra bastante interesante. Osiris, permítame que hagamos una pausa comercial. Ya la gente ha visto el despliegue que tiene el ingeniero Osiris de Sena como servidor público. Para que al regreso hablemos entonces con el precandidato a diputado por Santo Domingo Norte, que ahí hay mucha tela por donde cortar. No se despeguen, amigos. Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República de la verdad, informarte es nuestra responsabilidad. Orientarte, comunicarte, entregarte la información con la verdad y decirte que eres parte de la República, República de la verdad. Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República de la verdad, informarte es nuestra responsabilidad. Orientarte, comunicarte, entregarte la información con la verdad y decirte que eres parte de la República, República de la verdad. Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República de la verdad, informarte es nuestra responsabilidad. Orientarte, comunicarte, entregarte la información con la verdad y decirte que eres parte de la República, República de la verdad. Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República de la verdad, informarte es nuestra responsabilidad. Orientarte, comunicarte, entregarte la información con la verdad y decirte que eres parte de la República, República de la verdad. Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República de la verdad, informarte es nuestra responsabilidad. Orientarte, comunicarte, entregarte la información con la verdad y decirte que eres parte de la República, República de la verdad. Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el ingeniero Osiris de Sena. Y antes de irnos a la pausa, lo veíamos en su calidad, Osiris, de director de la unidad de ejecutora de proyectos especiales de obras públicas. Ahora hablemos con el dirigente político, con el hombre con inquietud por su comunidad
y que, bueno, pues se ha inscrito como precandidato a diputado por el municipio de Santo Domingo Norte. ¿Cómo va ese proceso? Sobre todo considerando que en su demarcación el PRM va a elegir los candidatos mediante encuesta. ¿Cómo va el asunto, el trabajo en el territorio? Sí, realmente eso fue lo que se definió al seno del PRM. ¿Está conforme, Osiris, con eso? Sí, claro, realmente eso está estipulado en los estatutos del partido. O sea, podíamos elegir o elecciones internas o cerradas, encuesta o convención de delegados. Las encuestas es uno de los mecanismos que yo entiendo pertinente y quizás de lo que menos trauma genera, debido a que se invierte menos recursos, porque no es un secreto que en los últimos años prácticamente el populismo ha arropado los procesos electorales y hace que sean muy costosas las campañas electorales. Totalmente. Y luego cuando hay dirigentes que pierden una suma de dinero cuantiosa, muchas veces no reconocen la derrota. Este es un país no es fácil, que no estamos acostumbrados a aprender a perder. La gente se pone el chip de que debe ganar, pero no piensa en ¿y si no gano? Claro. Y eso, en ese sentido, yo entiendo que las encuestas suavizan un poco. Pocos candidatos preparan un discurso de aceptación de la derrota. La gente se prepara para irse a montar una tarima, irse a celebrar con su equipo, haber ganado el proceso eleccionario, pero pocos se preparan para una eventual derrota, preparando su discurso o cómo van a admitir, digamos, los resultados de las elecciones. Pero bueno, con este escenario de encuestas, ¿cuál es la condición de Osiris como precandidato? Nosotros estamos bastante bien. Porque, ¿está marcando Osiris? Sí, demasiado bien. O sea, ahora mismo en Santo Domingo Norte estamos marcando un porcentaje bastante amplio en las encuestas, debido a que iniciamos haciendo un trabajo de campo, porque las encuestas miden simpatía, no votos. Claro. Pero la simpatía se genera con el trabajo y el contacto con la gente. Entonces, nosotros nos enfocamos en trabajar por y para la gente en el municipio, y el municipio cree en nosotros, porque somos una figura joven, con buena preparación académica e intelectual, y que hemos conectado con la gente por el trato afable que le damos a los dirigentes. Y en ese sentido, nosotros estamos siendo favorecidos por este proceso de encuesta, que va a iniciar a partir de este mes. A propósito de la preparación y de la formación de los candidatos, yo soy de las que cree que particularmente a nuestro Congreso Nacional y a la Cámara de Diputados específicamente, le hacen falta más legisladores preparados. Ahí hay gente que forma parte de comisiones que no está en condiciones de aportar nada a ninguna de esas comisiones en las que trabaja. ¿Cuál es la agenda legislativa de Osiris para Santo Domingo Norte? ¿Qué tiene en carpeta? ¿Cuáles son las cosas que necesita Santo Domingo Norte y el país en sentido general por las que pudiera legislar Osiris de Sena? Esa pregunta es bastante interesante. Déjame decirte que Santo Domingo Norte es un municipio que tiene condiciones de atraso que cualquiera se pudiera quedar pasmado. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, que es un municipio que tiene al día de hoy más de 1.120.000 habitantes, vaya, no hay un cine en el municipio completo. Geográficamente, ¿cuánto mide el municipio? Mide 393 kilómetros cuadrados. Bueno, es que es también grande. Y no hay un cine, no hay un restaurante donde tú puedas celebrar una graduación con un pariente. Eso realmente es una pena. Es un municipio que en términos poblacional ha alcanzado un desarrollo exorbitante, pero prácticamente no tenemos nada. Entonces, ¿Qué significa? Porque eso lo que me dice a mí es que los empresarios o los comerciantes no están invirtiendo en Santo Domingo Norte para desarrollar esa oferta comercial, digamos. ¿Por qué? Si hay la población y si hay el mercado potencial, digamos. Los empresarios están invirtiendo, no quizá al ritmo que quisiéramos, pero con todo ese desarrollo de complejos habitacionales en la periferia de la Jacobo Masluta, lo cierto es que en los últimos años se ha ido haciendo una inversión importante en algunas plazas comerciales, supermercados, pero todavía falta mucho. Estamos en pañales y yo aspiro a que podamos ir desarrollando ese municipio. Y tenemos iniciativas legislativas que van orientadas al desarrollo del municipio. Por ejemplo, una de ellas es el proyecto de ley de desarrollo rural,
como así le hemos llamado, que persigue 3 macroobjetivos, pero el primero de ellos es propiciar un desarrollo industrial y empresarial en la franja que comprende la Charles de Gaulle Jacobo Magluta y la circunvalación, con mira a poder producir un flujo inverso vehicular en el municipio, debido a que Santo Domingo Norte se comporta como un hotel. La mayoría de municipios estudian y trabajan en el Distrito Nacional y van allá a dormir. Por eso, cuando dan las 7 de la mañana, es un desfile, prácticamente el municipio completo, desfilando, saliendo hacia el Distrito Nacional. Y en la tarde, ya cayendo la tarde, entonces tenemos el mismo efecto, pero en sentido inverso. Entonces a nosotros nos interesa poder desarrollar el municipio, que se creen los puestos de trabajo, que los municipios no tengan que cruzar puentes, sino que vayan al interior del municipio y con esto generamos una mejor movilidad, una movilidad más conveniente, generamos empleos menos distantes, por tanto ahí tendremos un ahorro sustancial de combustible. Claro. Pero también eso es desarrollo porque generamos puestos de trabajo. Y esa es una de las partes que tiene ese proyecto de ley. Tiene 2 más. Ahí tenemos también el desarrollo agrícola de ciertas zonas de vocación agrícola que han perdido su tradición, como El Higüero, Hacienda Estrella, Guanuma, tienen hasta un aeropuerto ustedes en Santo Domingo Norte. Correcto. Ahí en El Higüero, ¿no? Que potencial hay, sin duda, ¿verdad? Y zonas hacia dónde desarrollarse. Eso es verdad, pero fíjate, por ejemplo, tú señalas que tenemos aeropuertos, tenemos vertederos, zona industrial, hospital traumatológico, metro, teleférico, pero sin embargo el año pasado se aprueba la creación de una nueva provincia con 5 municipios, que es la provincia de Matías Ramón Mella, y entre esos 5 municipios está Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja, y sin embargo el municipio que se asigna como municipio cabecera Santo Domingo Oeste. Es Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste tiene aproximadamente la 4ª parte de la extensión territorial de Santo Domingo Norte. Vaya. Tiene un poquito más de la mitad de su población y tiene 6 diputados y Santo Domingo Norte tiene 9. Y sin embargo no fue el municipio cabecera. Ahí debió entonces haber faltado algún trabajo de lobismo de parte de los legisladores de Santo Domingo Norte. Bueno, evidentemente que la Constitución de la República Dominicana le asigna 3 roles a un diputado. El primero es legislar, es decir, elaborar leyes y aprobar leyes. Y nunca en la historia del país ha habido una ley que sea más de Santo Domingo Norte. Nunca. Bueno, eso... Y el tercero es representar. O sea, que nuestros diputados estaban obligados a representarnos de forma adecuada. Osiris, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Yo espero volverlo a ver por aquí, ya ha pasado el proceso de encuestas y de elección, ya verlo como candidato a diputado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a los amigos que nos están viendo a través de este prestigioso medio. Atención a la gente de Santo Domingo Norte. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Será hasta la próxima.